Buenas tardes a todos. Sé que ya es una situación de aguante aquí, de resistencia, ¿no? Es terminar con este excelente foro. Voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque la presentación, algunos puntos ya han sido tratados una y otra vez. Sí tiene algunos aspectos en los que me voy a detener, aunque no mucho. El tema es un tema muy amplio. A mí me comentaron simplemente hablar del recurso humano para la salud, y el recurso humano para la salud tiene unos aspectos pues muy amplios, muy generales. Podemos hablar de formación, podemos hablar de regulación, podemos hablar de mercado de trabajo, podemos hablar de planeación, podemos hablar de muchos de los aspectos del tema y podemos hablar de muchas profesiones. Entonces yo sí quise enmarcar perfectamente bien para que sus expectativas también no vayan a verse defraudadas. ¿Cuál es precisamente el tema que se va a tratar? El tema tiene que ver fundamentalmente con el profesionalismo médico, con un problema muy grave del que ya se ha hablado aquí, y que no es un problema, es una tendencia así que se ha venido dando a lo largo del tiempo, que es la desprofesionalización médica, y cómo esta desprofesionalización está impactando sobre la formación de los médicos y sobre la respuesta que ha habido de la profesión médica ante esta situación. Tiene algo que ver con los profesores de medicina, tiene algo que ver con la docencia, y por eso es que escogí este tema, para no empezar a hablar de un tema totalmente ajeno a lo que es el foro. Sí me gustaría aclarar que todo lo que se va a hablar para medicina, lo estoy hablando para medicina porque es el campo que yo más conozco, pero hasta donde mi entender me da, creo que es una situación que no se es aplicable nada más a medicina, pues es una situación que puede impactar a todas estas carreras del área de la salud y a todas las demás que no están ahí. Cada vez el ámbito de los recursos humanos para la salud, de las profesiones, ¿no?, para la salud, que trabajan para la salud, son más amplias, son muchísimas. Entonces, probablemente no para todas, pero sí para algunas de estas, algunos de los aspectos de los que se vayan a comentar son aplicables. Entonces hablaremos primero de lo que es el profesionalismo médico, que ya se ha hablado mucho. Ayer yo ya les hablaba de lo que era el profesionalismo médico, y lo podemos enmarcar en dos, digamos, perspectivas. Podemos ver el profesionalismo desde un punto de vista individual, ¿no?, cuando hablamos de las personas, que tiene que ver más con la perspectiva moral, con la perspectiva de los principios, valores, compromisos, pero también lo podemos hablar el profesionalismo desde una perspectiva sociológica. Las profesiones han sido muy bien definidas desde el punto de vista sociológico, y hay varias características que definen lo que es una profesión y lo que no es una profesión desde el punto de vista sociológico. Algunos de los puntos más importantes, bueno, aquí entre estas dos perspectivas yo les voy a hablar del profesionalismo desde la segunda, les voy a hablar del profesionalismo desde la perspectiva sociológica. Desde este punto de vista más o menos se ha venido hablando. Ayer comentábamos el profesionalismo desde los principios, los valores, etcétera. Pero a mí de esta perspectiva sociológica me interesa que ahorita reflexionemos, aunque sea de manera muy rápida, sobre la cuestión que tiene que ver con la autonomía. O sea, una profesión desde el punto de vista sociológico se caracteriza porque es autónoma. Un quehacer profesional que no es autónomo no se puede considerar como profesional, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto de que es autónomo? Quiere decir que la profesión toma sus propias decisiones. Toma las decisiones de cómo desarrollar sus actividades profesionales, toma sus decisiones sobre cómo formar a su personal, toma las decisiones desde cómo ofrecer el servicio que ofrece, toma las decisiones, todas esas decisiones las toma la profesión, ¿sí? La profesión, el profesionalismo médico, ha sido también de alguna manera
desde el punto de vista sociológico, definido en estos términos, ¿no? Como una fuerza estructuralmente estabilizadora y moralmente protectora de la sociedad. Esto lo hemos visto varios ejemplos a lo largo de todo el día de hoy, del día de ayer, cómo el profesionalismo realmente estabiliza, ¿no? De alguna manera a la sociedad. En el momento en que se pierde, por ejemplo, el profesionalismo médico, hay en riesgo esta estabilidad, se pierde la estabilidad. Las profesiones protegen no solo a las personas, sino también los valores sociales. Esto es muy importante. Cuando hablamos de profesionalismo médico, no solamente estamos protegiendo a las personas, sino que también estamos protegiendo una forma de ver la sociedad, unos valores, desde donde percibimos nosotros a una sociedad, ¿sí? Y hay valores que están bajo el resguardo de la profesión médica, eso es importante. Y en el momento en que la profesión médica se va perdiendo, se va desprofesionalizando, esos valores se van perdiendo y se van desprofesionalizando, porque no hay quien los garantice, no hay quien los resguarde, no hay quien los asegure. Cuando el profesionalismo en el contexto de las actividades centrales de la sociedad se hace inestable, bueno, pues empiezan a surgir problemas sociales como los que estamos viendo que surgen en el ámbito de la medicina, ¿sí? En el ámbito de la atención a la salud, en el ámbito hospitalario. Aquí ya profesionalismo significa fundamentalmente autonomía, independencia en la toma de decisiones. Y tal es la esencia del acto médico en el marco moral y deontológico que define la ética hipocrática, ¿sí? O sea, independencia en la toma de decisiones, eso es lo que caracteriza a los médicos y eso es lo que defendemos muchas veces, pero estamos viendo que a veces ya no somos capaces o ya no decidimos ni siquiera el tiempo que le debemos dedicar a un paciente, ¿sí? Nos dice, usted tiene tanto tiempo para ver a este paciente y tiene que ver tantos pacientes. Díganme si por ahí no estamos viendo que la autonomía propia de la profesión se va viendo vulnerada. Algunos podrían decir, bueno, es que esas decisiones las toman también médicos, son parte, ¿no?, de quienes toman las decisiones porque son médicos los que hacen la norma. Eso es importante. Pero no estamos hablando solamente de que se sea médico o no sea médico, sino de la lógica, de los valores que se están defendiendo al tomar esas decisiones. Puede ser un médico, pero está pensando más como un administrador, o está pensando más como un gerente, o está pensando más como un economista, o está pensando en el rendimiento que le va a dejar, ¿no?, el hospital o el consultorio. Entonces, ya la lógica ya se pervirtió, los valores que están bajo el resguardo de la profesión médica no son los valores que se están considerando al tomar esas decisiones, aunque las tome un médico. Entonces, en ese sentido, la autonomía pues quedaría muy en cuestión. Bueno, pues a lo mejor sí es un médico quien las tomó, pero no las está tomando desde la perspectiva de la lógica médica o de los valores médicos, ¿no? El profesionalismo médico es compromiso de servicio. Esos son valores que definen a la profesión. Desde Hipócrates, ya los hemos mencionado mucho a lo largo de estos días. ¿Cuáles son los valores? Compromiso de servicio, responsabilidad, servicio idóneo, calidad. Hay que anteponer la seguridad y el bienestar del paciente a cualquier otra consideración. Seguridad y bienestar del paciente, ¿no? ¿Por qué? La tercera causa de muerte en los hospitales en Estados Unidos es el error médico, ¿no? ¿Estamos anteponiendo realmente la seguridad del paciente o hay otras causas que están afectando la seguridad del paciente? Ya lo veíamos ayer, ¿no?, con las jornadas médicas que algunos médicos, algunos residentes, algunos internos en algunos países tienen que hacer, ¿no? No es la lógica, ahí no se están resguardando valores médicos. No se está poniendo en el centro de la atención al médico, se está poniendo en el centro de la atención otras consideraciones, ¿sí? En la afirmación del reconocimiento de un ser humano que requiere atención. Esto es importante, ¿sí? Esa es la lógica de la profesión médica. La lógica de la profesión médica es la persona, es el paciente, ¿sí? Es una persona que necesita ayuda. Ya veíamos ayer las características de la relación de ayuda y veíamos cuál es el sentimiento, cuál es
que lleva a una persona a pedir ayuda. ¿Cómo va? ¿No? Vengo por ayuda, ¿qué me orienta? ¿Qué me dice? ¿No? Eso es un paciente, ¿no? Y eso está por encima de la lógica, ¿no?, del cliente, ¿no? Es que mis clientes, y parece que está uno oyendo otra profesión, ¿no? Es otra lógica ya. El cliente es otra lógica. Cuando hablamos de cliente, ya no estamos hablando de un paciente, ya no estamos hablando de ayudar, estamos hablando de a ver qué gano, ¿no? A ver cuál es mi beneficio, que tampoco hay que estigmatizar eso. Bueno, pues también de alguna manera tenemos que vivir, pero eso no debe de predominar sobre lo que es el valor de la profesión médica. En el momento en que dejamos de pensar en el paciente y empezamos a verlo como cliente, bueno, pues ahí en ese momento ya los valores que tiene que resguardar la profesión médica se están perdiendo, ¿sí? Y eso va a impactar a la hora de la formación, eso va a impactar a la hora de la educación, eso va a impactar a la hora de lo que los estudiantes vean en sus profesores, ¿no?, de lo que los estudiantes vean en los médicos. Se ha hablado mucho de desprofesionalización, se habla que hay desprofesionalización médica, ¿sí? ¿Qué es esto de la desprofesionalización médica? Bueno, pues al final de cuentas es la pérdida de los valores que tiene que resguardar la profesión, la pérdida de la autonomía que debe tener la profesión para tomar decisiones y empezar a tomar, ¿no?, decisiones desde otra lógica, en el resguardo de otros valores que no son los propios de la profesión médica y bajo otras lógicas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que está causando la desprofesionalización? Y uno de los motivos más importantes para la desprofesionalización es la medicina gerenciada. El doctor Quesada ahorita nos lo acaba de recordar hace rato. En Estados Unidos lo importante en el hospital, ¿no?, como es la ganancia, y a mí lo que me importa es tener un médico especialista en el hospital, ¿no? Es desde una lógica totalmente diferente a la lógica de los valores médicos. Cuando nosotros como profesión vemos cuáles son los valores de la atención, del cuidado, ¿no?, del paciente, pues eso ya se quedó afuera. Aquí lo que importa es cómo voy a hacer el hospital más eficiente para que me deje más ganancia, ¿sí? Y eso ya es una desprofesionalización y eso es medicina gerenciada, ¿sí? La medicina gerenciada ha llevado a la desprofesionalización social desde el punto de vista de lo que es una profesión sociológicamente hablando, a la pérdida de autonomía, a la pérdida de los valores propios de la profesión. Eso lleva a la desprofesionalización individual, ¿no? O sea, lleva a la pérdida de la ética. ¿Dónde queda la ética médica? El principio de beneficencia, por ejemplo, que es uno de los principios fundamentales del cuidado de los pacientes. Ahí ya la beneficencia, el paciente como lo más importante ya no es lo más importante, ya pasa a un segundo plano. Y obviamente eso nos lleva a la deshumanización, algo que por ejemplo se habla mucho, por lo menos en México, cada vez se habla más de la deshumanización en la atención médica, ¿no? Los pacientes se quejan de la deshumanización, los pacientes no se sienten atendidos como personas, ¿no? Dicen, pues me siento como si fuera un aparato electrónico descompuesto que voy a un taller, ¿no? Como si fuera yo un coche que me descompuse, llego al taller, el taller pues arreglan el coche y lo da y ya, se lo entregan, ¿no? Como si fuera una televisión descompuesta, como si fuera una licuadora, una lavadora, o lo que sea. Y lo peor, ¿no?, que a veces ya ni se componen, son desechables, ¿no? Porque eso ya es también, no lo podemos atender. Por ejemplo, la cuestión de los medicamentos de enfermedades huérfanas que les llaman, ¿no?, que son tan pocos los casos, la prevalencia es tan bajita, pues que no conviene producir el medicamento. Y pues ¿qué pasa con los pacientes? Pues son desechables, no importa, ahí ya es lo de menos. La medicina gerenciada, la tendencia hacia la expansión del mercado con ánimo de lucro y muchos componentes del sector de los servicios de salud, o sea, no solamente la atención, sino los servicios, podemos hablar de laboratorio, gabinete, la cuestión de los hospitales. La salud como una mercancía, no la salud como un derecho, ¿sí? Desde el momento en que la salud se empieza a ver como una mercancía, obviamente entramos en el ámbito de la medicina gerenciada y entramos en toda esta cuestión de la desprofesionalización. Ya no es
Ya no son los valores de la profesión médica lo más importante, son los valores de los inversionistas, los valores de las empresas, los valores de la industria, ¿sí? Y ahí se va pervirtiendo la profesión médica, se va desprofesionalizando. Y eso, al final de cuentas, impacta el tratamiento que se tiene con el paciente. El más preocupante indicador de desprofesionalización es la pérdida de autonomía. Cada vez tenemos menos autonomía. Ustedes lo hemos oído a lo largo del día de ayer y del día de hoy. Cada vez somos menos autónomos, cada vez tenemos que hacer más lo que otras lógicas nos imponen, ¿sí? Y el ejemplo más claro y más concreto está simplemente, oiga, usted no está para estar platicando con los pacientes, usted tiene 5 minutos, 6 minutos, ¿no? Y tiene que ver tantos pacientes, y eso de, pues, quiere ir a platicar con el paciente, váyase al café o váyase a ver a dónde, porque aquí no es para socializar, ¿no? Es una consigna, usted tiene que ver tantos pacientes, ¿no? Otra de las cuestiones imposiciones en la estructura administrativa, ¿no? Cuyo objetivo es la contención de costos para lograr mejor rendimiento. Eso ya no lo hago. O al revés, ¿no? Oiga, pues usted tiene que recetar tanto de esto, tiene que internar tantos pacientes, tiene que operar tantos pacientes, ¿no? Y entonces, pues ahí no me interesa tanto si el paciente, la indicación era o no quirúrgica, si estaba indicado o no hacer una tomografía, o si estaba... No, pero yo tengo que hacer uso del aparato, ¿no? Y entonces son incentivos perversos, ¿no?, a los que está sometida la profesión y que desvirtúan la profesión. El paciente pasó a segundo punto, yo tengo que hacer tantas notas de esto, tantos internamientos, tantas operaciones, y entonces hay hospitales que dicen, el mejor médico del año, ¿no?, el que más operó, el que más indicó, el que más recetó, y el paciente, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pero lo más importante es que usted fue muy productivo. ¿Y qué quiere decir que haya sido muy productivo? Pues que usted le dejó muchas ganancias al hospital y entonces ahí va su premio, ¿no? Porque usted fue de los mejores. Desprofesionalización, la autonomía desaparece al trasladarse la decisión a otras empresas, a los intermediarios, a las aseguradoras, ¿no? El médico cambia su misión de defensa, ¿no?, de intereses del paciente en pro de los intereses de los terceros, llamémosle como le quieran llamar, y obviamente lo que es el imperativo hipocrático pues es olvidado, pasa a un segundo plano. ¿Qué tiene que ver todo esto con la educación médica? Pues yo creo que la relación va siendo más o menos clara si recordamos el principio fundamental de la enseñanza médica del que hablábamos ayer en la mañana y a primera hora. Lo más importante para la enseñanza médica es el ejemplo. Es lo que los estudiantes ven, es lo que los estudiantes observan, es lo que los estudiantes, ¿no?, viven, más allá de lo que les podamos decir, más allá de lo que les podamos recomendar, más allá de lo que... Si los estudiantes ven una medicina gerenciada con esta lógica, ¿no?, en donde los valores de la profesión han sido marginados y lo más importante ahora son los valores empresariales, ¿no? Entonces esos valores pues obviamente van a ser los que el nuevo médico, los nuevos médicos, las nuevas generaciones pues asuman, y entonces así vamos a tener nosotros médicos con esa nueva lógica, y los principios hipocráticos o los valores propios de la profesión pues van quedando cada vez más olvidados, ¿sí? Es una tendencia, lo vemos, ¿no? Vemos que los sistemas de salud que favorecen los valores propios de la profesión, como podría ser, no quiero decir que no tenga también sus peros, ¿no?, pero como podría ser un sistema de seguridad social universal, son sustituidos por sistemas de aseguramiento, ¿no?, a cargo de aseguradoras, y este cambio se está dando en muchos lados. Se está dando en nuestra América, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí a los gringos, que son los que están metidos, ¿no?, para implementar estos modelos de atención, porque tienen mucho dinero que quieren invertir y que quieren que sea un dinero redituable. Pero no es el único modelo de atención a la salud. Tenemos modelos de atención a la salud como por ejemplo el canadiense, como por ejemplo el español, como por ejemplo el inglés, como por ejemplo el de los países nórdicos, en donde la lógica es totalmente diferente, ¿no?
el cubano, por no decir, ¿no? El cubano, en donde ahí la lógica es que el derecho, la salud es un derecho, la salud no es una mercancía, y ahí está la gran diferencia. Y ahí está lo que nuestros estudiantes van a ver, es los médicos que vamos a formar, ¿no? Obviamente, algo que no le interesa a la medicina gerenciada es ni la investigación ni la docencia. No van a invertir en investigación y no van a invertir en docencia. Ellos no están para eso. La investigación y la docencia son otra cosa. Y lo vemos, y lo estamos viendo, por ejemplo, con esta cuestión de la educación artesanal y escolar, que hablábamos el día de ayer, y que ahora nos dieron un excelente ejemplo aquí, ahorita nos acaban de hablar, de cómo ha venido evolucionando la enseñanza de la ginecología y la obstetricia, ¿no? en Costa Rica. ¿Cómo empezó esto y cómo estamos ahora, ¿no? Bueno, nos están platicando de cómo pasó de ser una educación artesanal, en donde no había profesor, no había plan de estudios, había un tutor, había un aprendiz, y se va pasando a una educación escolar en donde aparece un profesor, en donde aparece un alumno, aparece una inscripción, aparece un plan de estudios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en un hospital con una lógica gerencial, no una lógica hipocrática? Pues que esto es una pérdida de tiempo. ¿Yo para qué quiero estudiantes? Los estudiantes nada más me están consumiendo recursos, me están quitando tiempo. Los médicos, si tienen 7 minutos para dar una consulta, ahora con alumnos, no, pues se va a llevar el doble. ¿Cuántos médicos yo voy a necesitar? Y si una cirugía, un cirujano solito la hace en 1 hora con un alumno, pues no, pues se va a llevar 2 horas. La productividad del hospital se viene abajo. Entonces, ¿qué necesito? No, pues educación es otra cosa. Investigación es otra cosa. Este es un hospital de servicios, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista educativo, al final de cuentas, estamos viendo que en los lugares en donde ya se había logrado una educación escolar, ¿no? En donde el estudiante tenía su lugar, en donde el profesor tenía su lugar, en donde el hospital estaba perfectamente ya, digamos, de manera armoniosa, integrada a la docencia y el servicio, estamos viendo que los hospitales están echando fuera a los alumnos, los hospitales están echando fuera a los profesores. Aquí usted no viene a dar clase, lo acabamos de oír, ¿a qué viene a dar clase aquí? Y no es de una institución privada, es de una institución pública, ¿no? Usted no viene aquí, entonces usted tiene que ver, ¿no?, cómo le hace con su proceso de enseñanza-aprendizaje. A mí no me interesa, ¿no? Esto está pasando, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay un rechazo hacia las actividades académicas en los hospitales, ¿no? ¿Por qué? Porque consumen tiempo, consumen recursos, consumen guantes, consumen hasta papel higiénico, ¿no? Hay estudiantes y se gasta tanto de papel higiénico, no hay estudiantes, se gasta menos, ¿no? Entonces el estudiante nada más viene a generar gastos al hospital. Otros hospitales con una visión un poco más diferente dicen, bueno, pues vamos a negociar con esto, ¿no? Entonces vamos a cobrar porque venga el estudiante, y la educación en algunos hospitales se ha convertido en la segunda fuente de ingreso del hospital, ya se convirtió en un negocio, ya no es la vocación, ¿no?, hipocrática, ya es, bueno, hay educación, pero porque es negocio, no porque tengamos que formar médicos, porque así lo dice la ética, o así lo dicen los principios, o así lo dice la profesión médica, ¿no? En esos términos, pues hay un riesgo para la formación escolar en términos de formar estudiantes, por ejemplo, en los campos clínicos. Nos comentaban, bueno, de tener estudiantes en simuladores y con campos clínicos a tener nada más estudiantes con simuladores, ¿no? Pues a lo mejor en una institución educativa podemos tener muchos simuladores, podemos tener excelentes instalaciones, pero la experiencia, el momento en que el alumno tiene que ir al hospital, ahí es en donde vamos a tener muchos problemas, ¿no? Esto es lo de la educación artesanal y escolar, que ya veíamos, que no voy a repetir, que significa toda una involución en plan de estudios, en profesores, en alumnos, en actividades académicas, ¿no? Y hay una gran cantidad de problemas de tipo ético que se presentan ante esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, en la educación artesanal, claro, los hospitales, si pueden conseguir que les manden residentes, ellos quieren formar residentes. O sea, en Colombia no quieren a las universidades, pero sí quieren residentes. ¿Por qué quieren residentes? Y están siguiendo el modelo mexicano.
Pues porque va a ser una persona que llega aquí a las 6 de la mañana, se tiene que ir a las 2, 3 de la tarde, pero no se va a ir porque es estudiante y se va a quedar hasta las 9, entonces va a tener un residente que está de 6 a 9 y eso si no tiene guardia, y si tiene guardia se va a quedar. Y eso va a tener un residente porque por otro lado, ese residente me va a sacar el trabajo de lo que son 3 médicos que yo tendría que contratar, ¿sí? Entonces, no quieren estudiantes, no quieren a las universidades, pero sí quieren ¿a quién? Sí quieren a los residentes. Están luchando por tener reconocimiento como instancia educativa a las instituciones de salud, ¿no? Porque al final de cuentas eso va a repercutir en que además al residente le van a cobrar, porque tú vienes aquí como estudiante, entonces tú vas a pagar para formarte como especialista, ¿no? Y vas a sacar trabajo, porque es parte de tu trabajo académico. Entonces díganme si no es el negocio redondo, ¿no? Desde la perspectiva de lo que sería la medicina gerenciada, ¿no? Bueno, ya no quiero repetir esto, pero ¿qué va a pasar con esto? Obviamente, aquí no me importa si sabe cómo integrar, si sabe cómo... Ustedes vienen aquí, ya usted es un médico general, ya tiene obligaciones, ya por ley usted es responsable de la atención de los enfermos y usted se me va aquí a la práctica, ¿no? Si hay tutores, supervisores, orientación académica o no la hay, eso es otra cosa, ¿no? ¿Qué va a pasar con las causa de mortalidad materna en los de mortalidad general en los hospitales? Pues en vez de ser la tercera causa se va a ir a la primera causa de muerte, ¿no? El error médico, ¿no? En estas condiciones. Esto no es obviamente ninguna novedad. En Estados Unidos ya ha sido identificado desde hace mucho tiempo, desde el 95 por lo menos, estamos hablando de 20 años, ¿sí? Y ya ha habido respuesta, ha habido una respuesta, por ejemplo, hay una respuesta, ¿no?, que fue publicada en el Journal of American Medical Association, que dice: creemos que la profesión médica debe reafirmar la primacía de su obligación con el paciente. Ellos lo tienen muy claro. Ellos dijeron, bueno, un grupo de médicos dice, tenemos que defendernos de alguna manera de ese cambio, de esos valores, ¿no? No porque estemos en contra de ellos, sino porque queremos defender los valores que definen a la profesión médica, ¿no? El cuidado, la atención, etcétera. Y bueno, solamente mediante la adecuada atención y la representación como agentes del paciente, o sea, nosotros vamos a ser los agentes del paciente, no vamos a ser del asegurador, se logrará reafirmar la profesión. La profesión médica está en riesgo, ¿sí? En estos términos, desde esa perspectiva, los valores médicos están en riesgo, ¿sí? Hay una declaración, ¿no?, una declaración conjunta, así se llama la declaración, dice: por nuestros pacientes, no por el lucro, un llamado a la acción. Este llamado a la acción lo hace un grupo de médicos de Estados Unidos y de enfermeras, porque también para la enfermería se está dando la misma problemática. Y entonces dicen: crecientes nubarrones oscurecen nuestra obligación y amenazan con transformar la atención de la salud, cambiándola de un compromiso de confianza a un contrato de negocio, ¿sí? Los cánones comerciales desplazan a los cánones de la medicina, pisoteando los valores más sagrados de nuestra profesión. Y ellos tienen un llamado a la acción, dice: la medicina mercantilizada trata al paciente como centro de lucro, como si fuera una mercancía. Los médicos y las enfermeras son empujados mediante amenazas, sobornos y estímulos, ¿no?, a abdicar de su compromiso con el paciente y hacer a un lado a los más enfermos, cuyo cuidado puede no ser rentable. Y el llamado consta de 5 puntos. Esto estamos hablando de 1997. ¿Sí? Ahí lo encuentran ustedes, volumen 278, número 21, ¿verdad?, en las páginas 1733 a 1738. Primer llamado, dicen: la medicina y la enfermería no deben ser desviados de sus objetivos. El alivio del sufrimiento, la prevención, el tratamiento de la enfermedad y la promoción de la salud. El uso eficiente de los recursos es fundamental. O sea, nadie está en contra de que haya un uso eficiente de los recursos. Se desperdician recursos, los estudiantes desperdician recursos, ¿sí?
Eso hay que estar conscientes, pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Hay que hacer un uso eficiente de los recursos y no debe de restar, ¿verdad? Lo que no debe restar el valor de los objetivos principales, o sea, no los debe de sustituir. Ese es el primer punto. O sea, no debemos de ser desviados de nuestros objetivos. En cuanto nos desviemos de nuestros objetivos, como profesión médica estamos en riesgo, vamos a desaparecer como tal como nos conocemos ahorita. Un médico para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, quién sabe qué vaya a ser, ¿no? Un técnico. Segundo punto, la búsqueda de los beneficios empresariales y la fortuna personal no tienen cabida en la prestación del cuidado. Obviamente esto siempre se ha dado. Por ejemplo, la medicina gerenciada es un riesgo patente ahorita, pero siempre ha habido médicos, digamos entre comillas, ¿no? Que es más, hemos tenido estudiantes, ¿tú para qué vienes aquí? No, pues es que yo me quiero hacer rico, ¿no? Los médicos viven bien, viven ricos. Bueno, ese estudiante ya de alguna manera ya pervirtió, está pervertido desde sus principios, ¿no? Pero bueno, la búsqueda de los beneficios personales y la fortuna personal no tienen cabida en la prestación del cuidado, no tienen cabida en la profesión médica, en las profesiones de la salud, ¿no? Los incentivos financieros que recompensan al médico o enfermera y debilitan al paciente, como los bonos, deben de ser prohibidos, ¿no? Del mismo modo, los acuerdos comerciales que permiten a las empresas y a los empleadores controlar el cuidado de los pacientes deben de ser proscritos. Cuarto punto, el derecho del paciente a un médico de su elección no debe de quedar restringido, ¿sí? Quinto punto, el acceso a la atención a la salud debe de ser un derecho. O sea, la atención a la salud debe ser un derecho, no debe de ser una mercancía. La atención médica buena, ¿no? La atención médica que ofrece la profesión médica es un derecho. Todos tienen derecho a que les demos la atención, no nada más aquellos que nos puedan pagar, ¿sí? Entonces ahí es donde ya se están pervirtiendo las cosas, ¿sí? Obviamente, a partir de esta declaración, de este llamado a la acción que se hizo hace 20 años, más de 20 años, bueno, apareció un plan de estudios basado en el profesionalismo médico, en donde dice, bueno, es que tenemos que formar, y obviamente este plan de estudios basado en el profesionalismo médico, del que ya más o menos hablamos ayer al principio así de pasada, bueno, pues tiene que ver con que también el profesor, las características del profesor de medicina debe de ser un profesional de la medicina, y ayer lo veíamos en los términos en lo que lo estamos definiendo ayer, pero ayer no veíamos precisamente cuál era el origen, ¿no?, que había dado precisamente el origen del plan de estudios basado en el profesionalismo médico. Necesitamos profesores con estas competencias. Ahí está el desafío, ahí hay un desafío muy grande, ¿sí? Es un desafío que se tiene para las escuelas, para las instituciones de salud, para las entidades evaluadoras, ¿sí? Creo que en los procesos de acreditación se debería de tomar mucho esto en términos de que es algo, ¿no?, que si vamos a evaluar escuelas y facultades de medicina, esto es algo que se debe de defender y es algo que se debe de evaluar, ¿no? Es una escuela, ¿qué tipo de médico está formando? ¿No? Un médico para una medicina gerenciada, un médico para una medicina hipocrática. Propuestas, no desconocer a los otros actores, tampoco se trata de enfrentarse. Sabemos que la lógica, ¿no?, digamos, mercantil, la lógica comercial, tiene responde a unas necesidades muy concretas. O sea, los recursos son limitados, los recursos no se van a acabar. Entonces, de alguna manera, bueno, la medicina gerenciada o la cuestión comercial tiene una lógica que hay que tomar en cuenta. Tenemos que ver cómo sumamos acciones sin que se pierdan los valores de la profesión médica. Esto es importante, no se deben de perder los valores de la profesión médica. Defender el profesionalismo del personal de salud, fortalecer la escolarización de la formación del personal de salud, esto es importante. Estas reflexiones no se pueden hacer en un ámbito laboral, las reflexiones se pueden hacer en un ámbito académico. Y eso se va a hacer en una educación escolar, en las universidades, en las facultades. En los hospitales llega uno y pone uno a trabajar, se pone uno. Entonces podemos tener
estudiante en un hospital en donde haya medicina gerenciada. Pero al final de cuentas nuestra obligación como universidad es traerlo a la universidad y decir, mire lo que está pasando, mire cómo se están dando las cosas aquí. Ahora vaya a este otro hospital y vea cómo se están dando las cosas en este otro hospital. O si es posible, y ahí vienen las ventajas de la internacionalización, váyase usted a este país y vea ahí cómo es la atención médica. O sea, tenemos nosotros que abrirles a nuestros estudiantes opciones y posibilidades, porque uno de los grandes triunfos de la medicina gerenciada es que nos han metido en la cabeza que es la única manera eficiente de hacer medicina, que no hay otra. Y eso no es cierto. Hay otras maneras de hacer medicina y de prestar atención médica muy exitosas en otros países, ¿sí? Y eso es lo que tenemos nosotros que también enseñarles a nuestros estudiantes. Escenarios de formación, centrar la formación del personal, ¿no?, de salud en la profesionalización. A lo mejor los médicos que están en el hospital, bueno, ya están digamos un poco en otra lógica, pero nuestros profesores, ¿no?, los que la universidad va a contratar para que atiendan a los estudiantes, deben estar muy conscientes de esto y que lo vean, que lo valoren, ¿no?, en los servicios de atención en donde están los alumnos. En México se está dando también una situación un poco en el sentido de que las universidades con una lógica más comercial y más gerencial están viendo hospitales, ¿no?, en donde la atención sea de esta manera. Entonces se están haciendo asociaciones entre universidades y hospitales en donde de alguna manera tienen la misma lógica. Claro que ahí tienen que hacer frente a la cuestión financiera, pero pues, la colegiatura es alta y a veces son hospitales de la propia universidad, ¿no? Lo mismo pasa en otros países y entonces pues le cobran al alumno por estar en la universidad, le cobran al alumno por ir al hospital, el hospital le conviene recibir alumnos, ¿no? Y todo esto se ha vuelto un negocio, se ha pervertido esto de alguna manera, o se está pervirtiendo de alguna manera, ¿no?, que es importante tener muy en cuenta, ¿no? Es importante que lo veamos y es importante que lo estudiemos, lo cuantifiquemos, lo analicemos y tomemos medidas al respecto. Cada vez más hemos olvidado lo que es el método clínico centrado en el paciente. El método clínico centrado en el paciente se empezó a trabajar mucho en Estados Unidos, también en Canadá, en España, porque bueno, a ver, usted tiene 7 minutos para ver un paciente. En esos 7 minutos podemos centrar nuestra atención en el paciente, se va a poner a platicar con el paciente y entonces ustedes pueden encontrar en la literatura las recomendaciones que hay para que en 7, y hay una publicación muy interesante que dice, a ver, 7 minutos centrados en el problema y 7 minutos centrados en el paciente, ¿sí? Entonces, en el mismo tiempo, la posibilidad que hay de centrarse en el paciente o la posibilidad que hay de centrarse en la enfermedad, ¿no? ¿Qué preguntas tenemos que hacer acá y qué preguntas tenemos que hacer acá? ¿Cuál es el resultado que se obtiene aquí y cuál es el resultado que se obtiene acá, ¿no? Entonces, también ha habido respuesta en este sentido de la profesión médica que dice, bueno, está bien, atendamos a los 7 minutos, hay mucha gente y tanto derecho tiene este paciente como el paciente que está allá afuera y somos pocos y tenemos que atenderlos, no podemos sentarnos a platicar cómo está, cómo le ha ido, qué le parece, está lloviendo, tiene frío, no tiene frío, cómo están los hijos. Bueno, a lo mejor en medicina familiar, en donde tenemos pacientes ya de mucho tiempo, pues pudiera ser, ¿no? Pero tenemos al final de cuentas 7 minutos. Bueno, en esos 7 minutos, ¿qué podemos hacer? Y ha habido ya, ¿no?, respuestas muy creativas, muy originales en términos de cómo atender a un paciente en 7 minutos centrados en el paciente. O sea, no es imposible, ¿no? Y también tenemos que responder a una necesidad de demanda de atención, tampoco hay que negar eso, ¿no? Bueno, en general esa es la problemática. La idea es que esto no solamente está impactando en el ejercicio de la medicina y puede impactar en la educación médica actual y futura, sino que también puede impactar en el resto de las profesiones de la salud. Gracias, y no me queda más que agradecer el que hayan aguantado este último jalón.